Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Su servidor, el doctor Jesús Salmerón Gómez, neurólogo pediatra, ya sean de la Clínica Integral del Neurodesarrollo. El día de hoy, pues la intención es platicar un tema que consideramos sumamente importante en lo que tiene que ver con la cuestión de modelos de crianza y educación y todo lo que tiene que ver con el manejo conductual de los niños. El tema de hoy, pues, es disciplina sin lágrimas, ¿no? La finalidad de este tema, pues, es buscar estrategias y que como papás, junto con los expertos, nos den la orientación de poder tomar una nueva perspectiva del modelo de crianza y tomar una nueva perspectiva en cuestión de cómo educar, ¿no? Creo que hoy en día es importante educar con conciencia, que eso nos da la oportunidad de tomar, pues, mejores decisiones al paso del tiempo y esto nos permite, pues, de alguna forma que lo podamos llevar a cabo mediante menos efectos colaterales, ¿no? Para ello, pues, están invitados eh, dos psicólogos que están de alguna manera, pues, muy inversos en todo este tema. Para ello tengo el gusto y el agrado de que nos platique un poquito de este tema José Luis Andrade, que él es psicólogo de la Clínica Integral del Neurodesarrollo en Pénjamo, y César Hernández, que también es psicólogo de la Clínica Integral del Neurodesarrollo en Irapuato. Ambos con una amplia experiencia, ambos psicólogos con todo el perfil de carácter conductual, y también tienen la gran ventaja de que tienen una gran experiencia en manejo de pacientes con ciertas necesidades en particular, ¿no? Como el niño en trastorno del espectro autista, el niño con trastorno por déficit de atención, el negativista desafiante, el niño con ansiedad o la niña. Entonces, esto nos va a dar un panorama en ese sentido, pues bastante amplio, ¿no? Me da gusto saludarlos, les agradezco mucho la oportunidad que vamos a charlar en esta ocasión. Es un tema pues muy amplio, vamos a tratar en la medida de lo posible pues de ser de alguna forma lo más puntual, ¿no? Y sabemos que aunque uno dé el consejo, pues el papá o la mamá, o ambos, porque los dos deben de estar comprometidos en este proceso de la disciplina sin lágrimas, lo adapten, ¿no? A las necesidades que se están presentando. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, muy bien, gracias. Por aquí es un gusto estar en esta charla, esta oportunidad de compartir un poquito de lo que vemos en el día a día, esperando que pues sea del agrado de todos. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Pues igual es un gusto y un placer estar el día de hoy aquí con ustedes y pues trataremos de dar puntos importantes sobre este tema tan trascendental para todos hoy en estos días. Muchísimas gracias. Fíjense que cuando uno busca en el diccionario o en el Google la cuestión de la palabra disciplina, vienen, híjole, un grande significado, ¿no? Y van dirigidos de acuerdo al aspecto que se vea. No es lo mismo una disciplina militar, una disciplina para lograr un objetivo, una disciplina escolar, por poner un ejemplo. Pero indiscutiblemente las piedras angulares de todo esto se llama o tiene con ello connotado, pues, ¿no? La cuestión de respeto y la cuestión de generar un objetivo y que de alguna manera esto se ha ejercido por una figura jerárquica, que en este caso, pues la figura jerárquica, hablando de la familia, pues es papá y mamá. Pero sí me gustaría que ustedes me ayudaran en ese sentido a ponerlo más claro en relación a lo que es la disciplina, pero asociado al modelo de crianza. O sea, ¿a qué le podemos llamar disciplina dentro del ambiente familiar con respecto, sí, a obtener un objetivo, ¿no? ¿Cuál es? Que el niño coma sus verduras, ¿no? A tener la disciplina de que el niño termine sus tareas, de que el niño sea ordenado, de que el niño de alguna manera o la niña mantenga organizado el área donde trabaja, etcétera, 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 ¿no? Sí me gustaría que me hicieran el favor de hacer esta definición pues un poquito más asociada a la cuestión de la crianza, ¿no? ¿Cómo pudiéramos, ¿no? En ese sentido. Sí, bueno, para poder entender qué es la disciplina, debemos de verlo como el niño, la niña o el adulto interioriza las reglas y las normas que hay. Es decir, cada casa pone reglas, cada casa pone normas, cada familia,
y es cómo las va haciendo propias el niño. Eso es la disciplina en el sentido de la cuestión de paternidad o de crianza, porque efectivamente tú mencionabas disciplina militar, disciplina deportiva, etcétera, y es como un seguimiento de ciertas reglas, pero en la parte de crianza es la perspectiva que toma el niño, cómo las hace propias, cómo las vive y cómo las transmite en ese sentido. Y que bueno, esto va a depender de los modelos de crianza que cada familia esté manejando en esta cuestión. Así es. Y bueno, es también importante mencionar que culturalmente o socialmente entendemos en el seno familiar una disciplina como una orden, como acatar o como imponer algo a los niños o a las niñas. Y por esta razón muchas veces pues no, los niños hacen todo lo contrario. Yo creo que aquí lo fundamental y como una parte importante de definición en disciplina sería pues enseñar, educar, psicoeducar a los niños, a las niñas, para que ellos no lo vean como una imposición, no lo vean como una regla que cumplir, sino como una manera de aprender y a tener nuevas experiencias. Sí, claro. Yo creo que aquí la parte importante pues es el tratar en la medida de lo posible de fortalecer la comunicación y lograr los objetivos que se buscan, ¿no? En el caso de la familia, pues tratar de mantener la mejor dinámica, ¿no? En ese sentido. Algo que es muy cierto es que nosotros, digo, y nosotros, porque puedo generalizarlo de alguna manera, cuando hablamos de disciplinas, lo primero que se nos viene a la mente son normas o reglas, porque a donde vamos nosotros, que viene siendo al trabajo o dentro de un cierto grupo social o en cierto lugar, pues hay ciertas normas o reglas y de alguna manera pues se tienen que acatar, ¿no? Y para eso pues de alguna forma pues nosotros somos conscientes de ellas. Pero muchas de las veces nos cuesta mucho trabajo el que el niño o la niña, independientemente de la edad, pueda como conceptualizar adecuadamente estas normas o estas reglas que son las que permiten ejercer pues esta disciplina, es decir, el respeto de, ¿no? O la acción sobre de, ¿no? En ese sentido. Yo sé de alguna manera por el área en la que yo me desarrollo que no es el mismo proceso de entendimiento de un preescolar, de un escolar a un adolescente y que la manera de dirigirse o la manera de buscar esta comunicación y esta retroalimentación, porque al fin también el niño tiene y la niña tienen derechos y tienen derechos a equivocarse y también tienen derecho a tener un mal día y también tienen derecho en algún momento de agobiarse y también tienen derecho en algún momento pues de tal vez no cumplir cierta regla o cierta norma bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y también nosotros como papás pues debemos de tener la paciencia y la tolerancia. Pero creo que sí es importante que ustedes, en la experiencia que ustedes tienen, en el área que ustedes manejan, pues sí como que nos abran un poquito más el panorama con respecto a cómo lo interpretan los niños la cuestión de la disciplina, o cómo logran ellos asociar la cuestión de la disciplina en ese sentido. Fíjate que para eso es importante conocer el desarrollo de un pequeño, ¿no? El desarrollo de nuestros hijos. Es importante tomar en cuenta en qué momento se encuentran y qué procesos están viviendo, porque efectivamente, como tú lo dices, un niño, a lo mejor de 2 años, no va a tomar las reglas, las normas, igual que un chico de 9 años, ¿no? Aunque estén dentro de la infancia. Para eso es importante conocerlo, por ejemplo, en qué etapa de desarrollo se encuentra y no necesariamente el grabarnos, ¿no? De acuerdo a tal autor, la etapa de desarrollo, pero sí es importante entender cómo va el proceso de aprendizaje. Ejemplo de esto, un chico, un pequeñito, ¿no? Que se encuentra en, no sé, de los 0 a los 2 años, porque desde ahí ya empezamos a introyectar las reglas, ¿no? Que está en una etapa sensorial de movimiento, ¿cómo va a empezar a establecer límites? A través de la experiencia. Va a ser un niño que va a querer tocar,
que va a querer llevarse las cosas a la boca, que va a querer jugar, conocer el mundo, explorarlo. Y a través de eso llegamos a la parte de los límites. Es decir, ¿qué pasa si toco algo caliente? Ah, me quemo, está la experiencia. Ya sé que las cosas calientes no debo de tocarlas. Esas son reglas básicas y sencillas que se van aprendiendo. Ya conforme va pasando el desarrollo del chico, vamos a tener otro tipo de reglas, ¿no? Ya de, por ejemplo, el de cómo comportarnos socialmente o cómo establecer un vínculo de comunicación, etcétera, etcétera. Pero ese es un ejemplo en un pequeñito, a lo mejor de los 0 a los 2 años, ¿no? Tocar algo caliente. O, por ejemplo, el meterme algo a la boca y mamá o papá ya me dijeron, eso no se mete a la boca. Y entonces ya voy entendiendo esa regla también, ¿no? No me debo subir aquí. ¿Por qué? Porque me caigo. Ah, lo entendí, porque me caí o porque papá o mamá me detuvieron antes de hacerlo, ¿sí? Entonces, son esos los procesos que vamos tomando. En una etapa, por ejemplo, ya un poquito más avanzada, 2 a los 4, 6 años por ahí, la mejor manera de aprender una cuestión de reglas, de normas, de comportamientos es a través de el ejemplo. El niño en esta etapa aprende por la imitación. Si mamá, si papá ve que están gritando y el niño ve que grita, él va a entender que así es como se solucionan las cosas. Si de repente es como, golpes, voy a entender que así los problemas, ¿no? Pero si vemos que nosotros, si el niño ve que papá y mamá se sientan a dialogar, empiezan a resolver los conflictos, ven posibilidades, solucionan las cosas, empiezan a ver con esta parte del ejemplo. Fíjate que así se me vino ahorita a la mente algo que me pasa mucho en consulta, ¿no? De repente llegan y es que le está pegando mucho a su hermanito, ¿ok? ¿Y qué hacemos, por ejemplo, cuando le pega? No, pues es que yo le doy un manazo y le digo que eso no se tiene que hacer. Y nos llega ese doble mensaje, ¿no? O sea, yo le digo a mi hijo que no le pegue, pero lo trato de corregir con un manazo y es como un doble mensaje, ¿no? O sea, en esta etapa es importantísimo el ejemplo. Ahí se queda muy, muy marcado esa parte. Al principio es las experiencias, después el ejemplo. Y bueno, por ahí, José Luis, si nos puedes complementar un poquito también de cómo va introyectando esta parte. Sí, claro que sí. Creo que también aquí es muy importante la parte fundamental, sin dejar de lado que el tema primordial es la disciplina sin lágrimas. El punto es no imponer, sino tratar siempre de psicoeducar a los niños o a los jóvenes en cualquier etapa de desarrollo. Creo que aplica perfectamente bien. Y en un primer momento yo creo que a corto plazo podría ser como darles el mensaje de saberse comportar en cualquier ámbito, en la casa, en la escuela o a nivel social. Yo creo que sería el primer objetivo primordial y ya posteriormente, pues a largo plazo, tratar de desarrollar sus capacidades, ya sea en un caso de un joven, de un adolescente, para que tenga autocontrol y de esta manera él pueda saber cómo comportarse y tener disciplina. Y como lo comenta el compañero César, creo que es fundamental el ejemplo. Algo indispensable es cómo educamos a nuestros hijos, cómo tenemos esta comunicación con ellos, desde obviamente desde la infancia, porque ellos son muy perceptibles. Entonces, al ver cómo papá y mamá dialogan, platican, se comportan, ellos lo van a ir aprendiendo, porque son como unas esponjitas que adquieren todo el conocimiento y la experiencia. Pero también algo fundamental sería es bajarnos al nivel de los niños en este caso, donde si le quiero dar alguna indicación, tendré que bajarme un poquito a su estatura, a su nivel, mirar fijamente a los ojos para que él me pueda entender el mensaje que yo le quiero dar en cuestión de la disciplina. Ya con un joven, pues es también importante la comunicación y el diálogo, no imponer, dialogar, platicar, para que él pueda entender el mensaje que yo le quiero dar a entender, pero sobre todo yo como padre tratar de escucharlo
para ver qué me quiere dar a entender o qué me quiere decir con ese comportamiento, con esa actitud que me está mostrando. Muy bien, sí, indiscutiblemente, digo, hablando de esto en general, creo que la parte fundamental se llama, yo papá también tengo que aprender a autocontenerme, ¿no? Autocontrolarme. Platicábamos y hablando un poquito del desarrollo evolutivo del cerebro, no nos olvidemos que nosotros tenemos un cerebro primitivo, que es un cerebro que nos da la alerta, ¿no? Que nos dice aguas, ten cuidado. Y ese cerebro siempre está en un mecanismo acción-reacción, no tiene una filtración en el sentido estricto que me permita limitar la conducta o me permita limitar esto. Un ejemplo muy básico es que si yo estoy de alguna manera calentando algo y me quemo, pues puedo gritar y aventar las cosas, ¿no? Ese es un mecanismo primitivo, es algo que yo no modulo, pero ya después de todo esto, yo puedo contener el siguiente proceso, es decir, puedo yo enojarme, gritar, enfurecerme, frustrarme, golpear, o sea, ya viene un proceso en donde ya tú eres consciente, en donde no sabes cómo canalizar esta emoción, cómo canalizar este miedo, cómo canalizar esta frustración. Y muchas de las veces como papás, uno de los principales inconvenientes es que no entendemos a nuestros hijos, o sea, no nos damos cuenta que muchas de las ocasiones que ellos tienen son acción-reacción, o sea, que es donde el cerebro primitivo, el arquicerebelo, o algunos lo llegan a hablar como el cerebro reptiliano, ¿no? Por poner algún ejemplo, en donde actúa de acción-reacción, pues es un mecanismo que él tiene. Yo le grito, pues él va a gritar, ¿no? Yo le aviento, pues él va a aventar. Y entonces, no es tanto el hecho que aviente, sino que posterior a ello sepa conducir el resto del proceso. O sea, hacer que ese cerebro consciente, que la neocorteza, que el área frontal que ya tenemos, que es donde está establecido la moral, la social, la conducta, etcétera, 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 pues nos genere ese filtro. Pero si yo, papá, no tengo, pues de alguna manera, ese proceso, pues va generando un conflicto mayor, porque el niño grita, yo grito. Luego vuelve a gritar y yo vuelvo a gritar. Entonces llega un momento en donde se bloquea totalmente la comunicación. Y ahí es donde aplican los famosos 10 segundos, ¿no? No sé qué piensen ustedes de estos famosos 10 segundos en donde nos da la oportunidad de poder decir, hey, a ver, el adulto soy yo, papá. Él es el niño. Su mecanismo de acción los primeros 6 años es acción-reacción. Yo le grito, me va a gritar. Yo le digo, me va a chantajear, me va a manipular, porque él siempre va a buscar tener una satisfacción. Y los mecanismos que él utiliza, hablando de niño o de niña, pueden ser pues mecanismos totalmente no filtrados, ¿verdad? No bien conceptualizados, ¿no? Hay niños, por poner un ejemplo básico y ustedes me pueden decir, ¿no? Hay hermanitos que están jugando y llega uno y le arrebata el juguete al otro. Ese es un mecanismo básico de reacción, de obtener un beneficio. Y entonces el otro niño pues voltea y esa acción-reacción, pues ¿qué es lo que hace? Se enfurece, se frustra, se incomoda y ¡pum! Ya le dio el golpe. Y entonces ya el otro recibe el golpe, mecanismo reacción, que es me defiendo, y el defenderme, ¿qué es? Doy el golpe. Y luego ya viene el proceso de análisis, cuando ya llega el papá y le dice, a ver, hijo, ¿qué fue lo que pasó? Porque pues yo abrumado, incómodo, haciendo mis actividades, no sé, con la situación del día a día, en el caso de mamá, ¿no? Que están pues siempre al pendiente de todas las necesidades académicas de los niños, más las necesidades del día a día del ambiente de la casa, más su trabajo, más todo, pues también ya está incómoda, molesta y escucha el grito y entonces les empieza a gritar. Y puede llegar un momento en que pues esa acción-reacción, la mamá no ponga una barrera en esos 10 segundos, ¿no? O en esas 2 o 3 inhalaciones y respiraciones, y llega y se surta a los dos, sin preguntar qué pasó. Y ya después de eso viene el fenómeno de culpabilidad, ¿no? O de autoconciencia en donde actué bien o actué mal. ¿Qué hago? Ya voy, ¿y qué fue lo que pasó? No, pues es que Chuchito le pegó a Juanito. Y Juanito va a responder, no, pero es que Chuchito me pegó primero. Y entonces se viene una situación de conflictos tras conflictos, tras conflictos, tras conflictos. Cuando sin duda, creo que esto se puede, de alguna manera, claro, al paso de la disciplina también, del hábito de irlo mediando o regularizando, ¿no? Entonces,
creo que en esa parte del ejemplo pues es trascendental y fundamental el manejo de todo esto, pero también es importantísimo tomarse esos 10 segundos para tomar una mejor decisión. Desgraciadamente los modelos de crianza a los que muchos de nosotros que ya somos papás nos estamos enfrentando son modelos de crianza muy tendientes a educar con miedo, a educar bajo un proceso jerárquico en donde por mis pistolas se hace, o sea, sin dar un mecanismo de concientización, en donde el niño pues ya va a saber que si quita algo va a haber un problema, se va a enojar la otra persona, es donde ya dice, como bien menciona Luis, es donde yo me pongo a su nivel y le explico, es que esto no está bien, porque cuando a ti te gusta que te quiten tus juguetes, ¿no? Entonces tú, ¿por qué los quitas? Debes de respetar, no debes de actuar de esa manera, porque a ti no te va a gustar que te quiten tus juguetes, o a ti te gusta que te peguen, entonces, ¿por qué tú pegas? No debes de pegar. No es bueno, hay esta consecuencia de esto y que esta pues se va generando o se le va dando la información conforme va creciendo. No lo vamos a decir esto a un adolescente, o sea, a un adolescente le vamos a decir, oye, mira, las consecuencias de fumar son esta y esta, ¿no? Y de alguna manera pues esto nos va generando una conciencia que nos permite de alguna forma el poder potencializar todo este proceso, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Fíjate que aquí mencionas algo muy, muy importante y muy interesante de cómo como papás que hemos sido educados con un modelo de crianza distinto, este, nos cuesta trabajo romper ciertas estructuras, ¿no? Donde decimos, es que yo fui educado de esa manera, es que a mí me educaron así, es que a mí me dijeron que esto se tenía que hacer de esta forma y funcionó, ¿no? Pero realmente aquí es como el tiempo ha cambiado, son diferentes circunstancias, son diferentes momentos y entonces tenemos que ir cambiando en ese sentido, ¿no? También e ir rompiendo esas estructuras que se han ido formando con el paso del tiempo y con el paso de la historia. Algo que también por aquí, que es muy, muy importante, es el ir identificando en qué momento estoy yo anímicamente para poder aplicar esos 10 segundos. Porque efectivamente traemos que el trabajo, que las situaciones, lo que haya pasado con quien haya sido, ¿no? Pero si yo no me alcanzo a identificar, ni tiempo me va a dar para esos 10 segundos. Entonces, algo que se debe de trabajar muchísimo es el reconocimiento, el autoconocimiento, perdón, el autoconocerse. Aquí también me gustaría hacer como una especie de comentario paréntesis, que es como, ¿qué es ponernos a nivel de? No solamente es verlo a los ojos y centrarnos en la parte de que me ponga atención, porque hay muchos niños que nos pueden estar viendo a los ojos, pero realmente estar en su rollo o en su, vamos, en su pensamiento, que si mi hermanito ya me quitó, que si ya me hizo, que si ya me pegó, etcétera, y realmente no está interiorizando también esta parte. No solamente es yo como adulto tomarme mis 10 segundos, es identificar si el pequeñito también está en sus 10 segundos ya más tranquilo, ya más relajado, ponerlo en palabras que él mismo me entienda, en conceptos que él mismo me entienda. Así también es ponernos a este nivel, ¿no? Algo que pasa muy particular es que muchas veces creemos que un niño nos va a entender el lenguaje que el adulto maneja, pero en realidad no pasa así. No lo entiende bajo ese mismo, bajo esos mismos conceptos. Por ejemplo, entre la edad de 6 años a los 11 años, ayudan muchísimo los ejemplos. Así, o de, tú hiciste esto, ¿a ti te gustaría que te hicieran lo mismo? Ah, ok.
Sí me gustaría, no me gustaría. ¿Por qué? Ya empezamos con un proceso más reflexivo, a interiorizar las conductas, a interiorizar lo que estamos haciendo. También ayuda mucho el poner ciertas metáforas, porque ya las empiezan a captar, ¿no? O ya las empiezan a reflexionar con mayor profundidad. Y esto también es ponerse a su nivel, es entender esa parte. Por eso hacía mención de que es importante conocer en qué momento de desarrollo está el niño. Digo, no al dedillo, no como los autores lo dicen y demás, pero sí entender un poquito de cómo va ese proceso de aprendizaje, porque al final del día esto no es otra cosa más que un proceso de aprendizaje, el interiorizar las reglas, el interiorizar toda esta parte, ¿sí? Ya, por ejemplo, con un adolescente, ok, ya se maneja de una manera distinta. ¿Cómo voy a acercarme a él? ¿Cómo va a reflexionar? ¿Está en sus 10 minutos él o en sus 10 segundos yo? ¿O cómo está esa situación, no? Un estira y afloja, que al final del día también no es como que tengamos un manual y vamos a ir como experimentando. Ah, sí me funcionó acercarme de esta manera, me funcionó preguntarle esto, me funcionó hacerlo así. También donde como papás vayamos con la idea de aprender, porque a lo mejor ya tenemos la experiencia con un hijo previamente, pero no va a funcionar lo mismo con el segundo o con el tercero, ¿sí? Entonces es como ir aprendiendo que sí me va funcionando y que no me va funcionando. Y desde ahí empezamos a lo que les mencioné en este comentario, el romper las estructuras de pensamiento que traemos, de que las cosas son así y que si la disciplina debe ser con reglas estrictas, que si debe ser con golpes, que si debe ser así, o sea, ir modificando esa parte, porque al final del día, si no lo vamos modificando, no vamos evolucionando en este proceso y si no se va evolucionando, no se va aprendiendo, ¿sí? De esta cuestión. Sin duda alguna, pues el hecho de ser papás es complicado, es difícil porque no hay un manual cómo educar o cómo poner disciplina a los niños o a los jóvenes. Pero yo creo que algo que también tenemos que tomar en cuenta es, primero, como ya lo mencionaron con ustedes como compañeros, el conocerse a sí mismo, tratar de entender y comprenderme a mí mismo para poder entender y comprender a mis hijos, pero también tratar de conocerlos a pesar de que son mis hijos, muchos de ellos no piensan igual, no sienten igual, no aprenden igual. Entonces tenemos que actualizarnos, tenemos que tratar de conocer cada uno de ellos, sus cualidades, sus habilidades, para poder infundir disciplina, para poder tratar de saberlos educar. Entonces, primordialmente, un factor importante es, hay muchos hijos que son muy emocionales. Entonces uno como padre tiene que aprender a llegarles por esa parte, a la parte de la emoción, donde podamos implementar lo que es qué te pasa, qué te sucede, qué te preocupa, qué te afecta, cómo te puedo ayudar por la parte emocional. Pero también puedo tener un hijo que puede ser muy racional y tratar también de entenderlo y comprenderlo, pero con él aplicar otro modelo diferente, porque a pesar de que son hijos de un mismo padre, una misma mamá, cada uno tiene sus enfoques de aprendizaje o medios de comunicación diferente para aprender las cosas. Y sí, estamos actualmente todavía aplicando el mismo patrón de conducta y de pensamiento con los modelos de crianza desde hace muchos años, gritando, insultando, imponiendo, exigiendo, cuando ahora los tiempos han cambiado y tenemos que aprender, tenemos que actualizarnos, tenemos que conocernos nosotros como padres para poder brindarles ese mecanismo de comunicación y de diálogo asertivo a nuestros hijos actualmente. Entonces, para evitar que se siga dando lo mismo de lo mismo, tenemos que modificar, tenemos que cambiar y el cambio empieza en uno, no en los hijos. Entonces uno como padre tiene que aprender primero a autocontrolarse, a conocerse, sí, a relajarse un poquito, a tratar de pensar dos, tres veces antes de actuar, a respirar, como ya lo mencionamos, pero fundamentalmente buscar el mecanismo o canal de comunicación con cada uno de mis hijos para que ellos puedan aprender y entender lo que yo quiero decirles.
Sí, claro. Aquí un detalle que es muy importante y que también vale mucho la pena comentar es que hoy en día, por las cuestiones de laborales, dejamos el niño a cuidados a terceras personas, que también es algo muy importante. Y en estas terceras personas, pues tienen diferentes modelos educativos o de crianza, mejor dicho, diferentes concepciones de la disciplina. Y es muy frecuente también escuchar que cuando yo voy y dejo a mi hijo con mi papá o con mi mamá, son muy permisivos. Le dan mucha oportunidad al niño que haga lo que él considere sin establecer límites o establecer reglas. Y cuando llega a casa, pues ya cambia el panorama y pues en casa sí hay mucha más disciplina y esto pues confunde también al niño. Pero también no solamente pasa entre el cuidador, vamos a decir, del niño y los papás del niño hablando que se tiene que dejar el niño a una tercera persona al cuidado. También pasa entre los papás, en donde tenemos un papá demasiado estricto, poco tolerante, poco considerado, y nos vamos hasta el otro lado, en donde tenemos una papá o una mamá pues muy permisiva, muchísimo más tolerante, de alguna manera facilitadora en algunas situaciones. Y entonces el niño se llega a confundir, no sabe hacia dónde dirigirse, ¿no? Porque e incluso en algunas otras situaciones los dos compiten por tratar de tener el mayor valor jerárquico dentro del núcleo familiar y eso a la larga pues hace que los niños de alguna forma lo malinterpreten o se confundan, ¿no? No sé qué piensen ustedes de esto, no sé cómo lo perciben ustedes en el área, pero a mí en lo personal me genera mucho caos porque si papá dice que sí y mamá dice que no, pues el niño se va a ir a donde le conviene y eso ya genera un conflicto entre la pareja, ¿no? O sea, abuelito dijo que sí y tiene un poder moral importante sobre papá o sobre mamá, y papás dijeron que no, pues ahí también genera un conflicto. El niño siempre va a buscar el mayor beneficio a su criterio y hacia conveniencia, y eso es totalmente esperado, ¿no? Pero ahí también, ¿qué podemos hacer? O sea, yo siempre les digo que es importante trabajar en equipo, que es algo que siempre les comento, pero también creo que es importante sensibilizar y concientizar, y es sensibilizar y concientizar a mi esposa o a mi esposo, y sensibilizar y concientizar también al cuidador, o sea, también darle una autoridad y que también esto le permita de alguna manera pues ejercerla sin generar un conflicto, por supuesto, y que se mantenga. O sea, que si yo ya le enseñé a mi niño en la parte de disciplina que debe de tender la cama cada vez que él se levante, pues que así se mantenga, ¿no? O sea, no estarlo confundiendo, ¿no? ¿Cómo ven esta parte ustedes? Fíjate que es un caso muy, muy frecuente en el día a día durante la consulta. Y yo aquí me iría a la cuestión de paternidad y conyugalidad, ¿no? Es importante la comunicación, pero en todo nivel, no solamente en cuanto a la situación de paternidad o maternidad, de la crianza hacia los hijos, sino también en el cómo como pareja nos comunicamos, porque de repente aquí cambiamos mucho los canales de comunicación. Yo lo que les digo a papá y a mamá es de repente uno está en AM y el otro está en FM y quieren decir lo mismo, pero al final del día están en dos, ¿cómo se le llama? Dos estaciones distintas, ¿no? Dos frecuencias distintas, perdón. Entonces, a lo mejor quieren llegar a transmitir el mismo mensaje, quieren llegar a transmitir lo mismo, pero no lo hacen en el mismo canal de comunicación. Entonces, deberíamos de partir desde ese punto de comunicarnos. Y a veces nos cuesta trabajo el aceptar ¿y si soy yo el que no está dando bien el mensaje? Entonces yo ahí invitaría una parte de reflexión a mamá, papá, eh, pongámonos de acuerdo. Si de repente, ¿sabes qué? Yo no estoy tan de acuerdo con lo que tú estás diciendo, que sea en un momento aparte, en un momento privado, donde, oye, fíjate que pasó esto con el niño, con la niña, y yo pienso de otra manera, ¿no? Y llegar como a esa cuestión de, de hablarlo, de comunicarlo, porque también muchas veces queremos imponer.
hay que tomar en cuenta que también como papás venimos de estilos de crianza diferentes, que a pesar de que tenemos las mismas edades o algo por el estilo de crianza que tiene mamá o que tiene papá es distinto. Entonces ahí también hay que hacerlo embonar para que funcione. Entonces yo me iría desde la comunicación, desde como pareja y como padres. Y para la parte del cuidador, sí es darle esta cuestión de, ok, tienen estos límites, estas reglas, se le otorga eh, cierta cuestión jerárquica al cuidador, pero también es muy, muy importante no perder de vista que pues al final del día papá es papá, mamá es mamá, el abuelo es el abuelo, la abuela es la abuela, y que se trate de ir en todo en el camino, ¿no? Porque de repente me ha tocado que se sabotean, así como mencionabas. El abuelo tiene una carga bastante, bastante fuerte dentro de la familia y quita cierta responsabilidad a papá o a mamá, ¿no? Y entonces ahí hace que ya el niño vaya hacia donde pues le conviene un poco más o donde él percibe que le conviene un poco más. Entonces también es importante sensibilizar esta parte y el darle la responsabilidad que le toca a cada uno en este sentido. Pero si todo va desde el comunicar. Si yo no digo qué me gustaría, qué me parece, qué me molesta, qué me incomoda, qué opino sobre ello, pues cómo va a saber la otra persona y cómo vamos a poder llegar a un acuerdo. Así es, se dice que socialmente creo que la base de una sociedad es la familia. Desde mi punto de vista muy personal y muy particular, difiere un poquito porque creo que la base de una sociedad es la pareja. Si la pareja no hay diálogo, no hay comunicación, no hay entendimiento entre ellos, difícilmente los hijos van a poder entender y comprender esta cuestión. Y es un tema fundamental en este tema, en este punto, porque podemos manejar diferentes aristas. Yo como hijo me pongo en el papel de, ¿a quién obedezco? ¿A papá? ¿O obedezco a mamá? ¿Obedezco a mi abuelito? ¿Obedezco a mi abuelita? ¿Obedezco al cuidador? Y al final de cuentas es un cúmulo de muchas órdenes, de muchas indicaciones, y yo como hijo me quedo prácticamente vulnerable, si me permiten la expresión, porque no sé a quién tengo claro que papá y mamá son los que tengo que obedecer, pero también pesa más mi abuelito, ¿sí? Porque él educó a mi papá, educó a mi mamá. Y paso más tiempo con ellos porque me están cuidando, porque papá y mamá están trabajando. ¿Me explicó? Pero llego a casa y ya tengo que cambiar porque papá y mamá es quien da la indicación, da las órdenes. O viceversa, me dejan con una cuidadora, con un cuidador, y en ese momento él es mi autoridad, como quien dice. Entonces, para uno como hijo es complicado y es difícil esta parte porque les mandamos dobles mensajes. Por un lado, miedo, por otra parte, autoritarismo, por otra parte, pues ansiedad también y hasta cierto punto amenaza. ¿Por qué? Porque estoy tratando de cuidar o tratar de obedecer a cada una de las personas que me rodean. Y es difícil y es bien complicado. Yo creo que lo fundamental, primordialmente, es la base, que es papá y mamá, tener diálogo y comunicación. Pero algo también muy importante, que ya lo mencionaron ustedes, es si mamá da una indicación, que papá no quite esa indicación, respete la indicación de mamá y ya en otro momento hablarlo a solas. ¿Para qué? Para que el hijo no tenga cierto poder sobre ellos mismos. ¿Por qué? Porque si papá es el que impone y mi mamá es la que me permite hacer las cosas, me voy a ir con mi mamá o viceversa. Mi papá es permisivo, mi mamá es que me pone las reglas y al final de cuentas mamá queda como la mamá más mala del mundo o queda como la persona la autoritaria, como la persona que no me quiere. Entonces, aguas con esta parte porque los hijos de ahora son muy audaces, son muy inteligentes y como padres tenemos que aprender también a mandar los mensajes claros y precisos. E importante, la educación solamente es de papá y de mamá y la disciplina también. Con todo respeto, ni abuelito, ni abuelita, ni el cuidador, que son importantes, sí, pero que las reglas las ponga papá y mamá para que el hijo tenga bien claro que ellos son los que tienen que imponer la disciplina, porque papá pone una orden igual que mamá, pero va el abuelito y permite, no pasa nada, dáselo esto, aquello, entonces ya desde ahí es difícil y es complicado la parte de la disciplina. Sí, indiscutiblemente
a veces llevarlo a cabo pues es un poco complejo porque está la cuestión de la moralidad, ¿no? En donde pues sabemos que pueden influir, ¿no? En ese sentido, pero yo creo que aquí la parte más importante, como podemos ayudar a sensibilizar a estas terceras personas, pues es que no nos olvidemos que este tipo de acciones, lejos de generar un beneficio, pues generan un perjuicio, ¿no? Y el dar este tipo de autoridades, pues, como ya lo mencionamos, pues confunden bastante. Por otra parte, ¿qué tips nos pudieran dar o qué, no sé, sugerencias, ¿no? Para tratar de alguna manera de saber manejar o de saber llevar de una manera más consciente, de una manera mejor armada o estructurada, de una manera con un final, pues vamos a decirlo, más productivo, porque una de las finalidades de la disciplina sin lágrimas, pues es que no nos basemos totalmente en lo negativo, o sea, no saquemos a la luz totalmente lo negativo, porque pues al fin y al cabo eso sí nos ayuda a considerar y tomar un punto de partida, sino que nos vayamos más a lo resolutivo, o sea, ya no es hey, lo hiciste, lo quebraste y vas a ver, no, sino es, a ver, ok, ¿por qué lo quebraste? ¿Cuál fue el factor generador para que el día de mañana no tenga una replicabilidad este mismo acto? Y que ya me genere la conciencia a corto, mediano, largo plazo, que esto va a tener un impacto, ¿no? Positivo o negativo. Y que ¿qué es lo que yo tengo? Porque también otro detalle que es muy importante de la disciplina sin lágrimas es que le da la oportunidad al niño o la niña de decidir, cosa que como ya venimos platicando en los modelos de crianza que nosotros tenemos, no nos dan la oportunidad de decidir, no nos dan la oportunidad de opinar, no nos dan la oportunidad de actuar para tener esa experiencia, ¿no? En ese sentido, sino que es una imposición, es una cuestión totalmente autoritaria, ¿no? Entonces, creo que esa parte también debemos de ser conscientes que la disciplina sin lágrimas busca el ser resolutivos, generando conciencia para que esto le permita tomar decisiones, pero que el niño le empecemos a desarrollar la capacidad de la toma de decisiones. Entonces, creo que sería importante recalcar estos puntos, ¿no? Porque a veces no le damos la oportunidad al niño de experimentar y eso no le da la suficiente conciencia, digo, hay que ser también nosotros conscientes de que va a experimentar, no le voy a permitir que quebre algo, ¿verdad? No, pero generarle pues la conciencia, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta parte? Fíjate que esa parte es muy, muy importante. Algo que mencionas por ahí de cómo hacerlo. Yo lo centraría en varios puntos así esenciales para tener esta cuestión de una disciplina sin lágrimas, una disciplina positiva, un estilo de crianza de este modelo, que es uno, lo que mencionamos, conoce a tu hijo, independientemente de la edad que tenga, qué le gusta, qué no le gusta, qué le da miedo, qué le genera felicidad, todo eso, conócelo, ¿no? La etapa de desarrollo. Segundo, predica con el ejemplo. Esa es una máxima en la cuestión de disciplina. Predica con el ejemplo. Tercero, escucha o pon atención. Y no me refiero, porque me vas a decir, oye, el de 1 año, 2 años, pues no me va a desverbalizar todo esto, el de 4 años me va a verbalizar incompleto, un adolescente verbaliza más, pero más que el escuchar o poner atención, perdón, más que el escuchar es poner atención a qué nos dice con nuestras acciones, ¿no? Con sus acciones, perdón. ¿Qué nos dice con su comportamiento? ¿Qué nos dice con sus actitudes? ¿Cómo está? Y también poner atención, esto aquí es algo súper importante, con todo esto que estamos viviendo en un mundo tan vertiginoso, tan globalizado, donde trabajan ambos papás, donde se quedan a cargo de un cuidador, etcétera, es poner atención en calidad y no en cantidad.
a veces por este ritmo de vida tenemos 1 hora, 2 horas al día conviviendo con ellos, pero es explotarlos al máximo. Te lo puedo poner así, hasta 30 minutos, 40 minutos, sin un teléfono en la mano, sin una computadora frente a nosotros, sin un televisor, y eso es muy, muy bueno. Y esa cuestión sería así como algo excepcional. Y la última, que yo desde mi perspectiva y lo que me ha dado como experiencia es, déjalos que se equivoquen. Porque de repente uno como papá trata de evitar el que se equivoquen y no aprenden. Sí, como tú decías, ¿no? Esta parte de la consecuencia, que experimenten la consecuencia y no poner o adjudicar castigos que a veces no tienen relación. Voy a poner un ejemplo. Ah, es que no hizo la tarea, entonces le voy a castigar la tele. Y dices, ok, la tarea con la tele, la relación es como, no, a lo mejor porque es algo que le gusta, voy a tratar de motivarlo. Los siguientes 3 días va a ser la tarea, pero después ya ni va a pelar la tele aunque se la castigues. Pero ¿qué consecuencia podemos aplicar ahí? Una consecuencia que viene como tal de, no hiciste la tarea, no quieres hacer la tarea. Bueno, la principal consecuencia es que vas a tener una calificación no aprobatoria. Y la siguiente consecuencia te la va a dar esta parte, una tercera persona que es la maestra, ¿no? A lo mejor poniéndote a hacer nuevas actividades, poniéndote a hacer nuevas tareas. Y entonces ya no metemos esos castigos sin vínculo, ¿no? O por ejemplo, rompiste este objeto, te voy a castigar las salidas con los abuelitos, porque me ha tocado que lo hacen, ¿no? Te castigo las salidas con los abuelitos. No tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, ok, ¿lo rompiste? Bueno, uno, ¿qué va a pasar? ¿Lo vas a arreglar? ¿Lo vas a reparar? ¿Lo vas a reponer? Dos, si ya el niño está en esta etapa de entender el valor económico, ok, pues entonces a lo mejor vas a empezar a reponerlo, vas a aportar esta cantidad y entonces esa es una consecuencia ya propia de la acción y vamos entendiendo esta parte. Para mí esas serían como que las máximas dentro de esta parte de la disciplina y de cómo como papás podemos ir aplicándolas. Y abonando un poquito más a este comentario del compañero César, que me parecen importantes y trascendentales estas opiniones, yo creo que también no dejar de lado el concepto de disciplina. Primero, igual, no verlo como un castigo, sino como una enseñanza. Eso es fundamental, yo creo, en esta charla que estamos hoy impartiendo. Y la otra también es no actuar de manera en automático, que si ya mi hijo o mi hija no hizo tal cosa o no se comportó o no hizo lo que yo le pedí o no cumplió la disciplina que yo le manifesté, no actuar de manera automática con gritos, con insultos, regañándolo, ofendiéndole, gritándole, pegándole, porque eso en lugar de beneficiar creo que va a ser contraproducente. Eso es fundamental también, creo yo. Y otro punto importante es, como reflexión, es preguntarme, con ese tipo de disciplina que yo estoy infundiendo o quiero cambiar, ¿qué ese mensaje le quiero dar a mi hijo? ¿Por qué reacciona de esa manera? ¿Por qué actúa de esa manera? Como una manera de autocrítica o de autoanálisis personal. ¿Qué mensaje le quiero mandar yo a mi hijo con las indicaciones o las reglas o las disciplinas que estoy imponiendo actualmente con ellos? Tratar de entender y comprender eso para ponerme los zapatos de los hijos y tener como que esa empatía. ¿Cómo me visualiza mi hijo? ¿Cómo me proyecta mi hijo? ¿O cómo me veo yo ante los ojos de mi hijo? Yo creo que sería fundamental también esa parte. Y también indispensable el hecho de que no los aislemos, no los golpeemos, sino tratar de darles confianza, seguridad, tener la comunicación asertiva para que poco a poco vayamos rompiendo esos paradigmas y tengamos esa empatía con nuestros hijos y poco a poco cambiar el concepto de disciplina a como era antes de imponer, ahora a educar, a psicoeducar, que es fundamental. Creo que sería puntos también que podría abonar el comentario del compañero César.
Muy bien, sí, fíjense que yo siempre les digo a los pacientes, a los papás, hay que educar con amor, ¿no? Y cuando uno educa con amor, que es difícil indiscutiblemente porque requiere también un proceso introspectivo como papá o como mamá, el reconocerse, como ustedes bien mencionan, los pros y los contras que uno tiene, ¿no? En la cuestión del vínculo conyugal, en la cuestión del trabajo en equipo dentro de la familia, en la cuestión de el respeto también entre nosotros, que no haya diferencias entre las figuras jerárquicas, es educar con amor. O sea, y yo en esa parte, yo lo que siempre les promuevo es, el niño siempre va a tener un trasfondo de la acción. O sea, él no va a pegar por pegar. Hay algo atrás de eso que es mi obligación, papá o mamá, interrogar, indagar, evaluar. Y después de todo eso, entonces ya poder de alguna manera establecer cuál pudiera ser la resolución de. Porque puedo hacer, como ya lo mencionamos, un mecanismo reflejo de una situación que él no ha tenido la experiencia ni nosotros le hemos dado la herramienta. Muchas de las veces yo les digo, bueno, ¿cuántas veces te pones a platicar con tu hijo? ¿Qué acciones realizaría si se perdiera en el supermercado? O sea, cuando dices, oye, vamos al supermercado, ¿tú qué harías, hijo, si te perdieras? No, pues nada, no, mi amor, pues te vas a perder. ¿Tú qué harías? Y entonces uno le va canalizando la información. No, mira, tienes que ir con el guardia de seguridad. Te vas, ¿dónde están los guardias de seguridad? No, pues en las puertas. Ah, entonces te vas, buscas una puerta, le dices al guardia de seguridad, ¿qué le vas a decir? No, pues que me perdí. ¿Y qué crees que te va a preguntar? No, no sé. Bueno, te va a preguntar cómo te llamas, cómo se llama tu papá, cómo se llama tu mamá, en qué parte te perdiste, la. Y entonces nosotros le vamos dando guías o rutas, ¿no? Claro, ya cuando lo encontremos, pues no lo vamos a sonar ni lo vamos a regañar, porque incluso puede ser un descuido personal. O sea, yo no me di cuenta y cuando menos lo pensé, pues el niño con tal de explorar, como ya lo mencionamos, hizo este tipo de acción y pues bueno, desgraciadamente nos genera un trago amargo en el momento, ¿no? Pero creo que el educar con amor es educar de manera consciente. ¿Qué es lo que yo quiero que el niño resuelva? ¿Cómo quiero que él el día de mañana tome las adversidades, ¿no? ¿Cómo quiero que él de alguna manera focalice o canalice sus cuestiones en donde su miedo, su enojo, su ira, su frustración, le saque el mayor provecho? Porque creo que a veces estos 3 segundos pueden ser en algún momento detonantes para que te vaya o muy bien o en algún momento le vaya muy, muy, muy mal. O sea, es muy frecuente que a veces vemos riñas en la calle, ¿no? Es muy frecuente que vemos que el papá se enoja porque le ganaron en el semáforo, ¿no? O le ganaron en la vuelta y ya mentó mandarina, se bajó, se le hizo de tos al de adelante y cuando menos regresa ya viene sangrado, ¿no? Porque ya generó un conflicto, una riña, no supo de alguna manera filtrar toda esta información en donde pues ese cerebro de acción-reacción pues no lo tiene modulado. Y al hablar también de educar con amor, pues es también generar una conciencia, perdón, de tipo individualizada. O sea, yo como papá, ¿qué tan bueno, qué tan malo soy? Yo le digo en la consulta, yo siempre le pregunto a mi esposa, oye, ¿soy buen papá? Y estoy con la apertura de que me diga, pues sí, o sabes qué, últimamente no, porque pues esto, o yo lo veo de esta manera, tu hijo te reclama que le escuches, tu hijo te reclama que le tengas una consideración, tu hijo te reclama que le tengas esa confianza, tu hijo te reclama que le manifiestes más amor, porque también es válido. Y el amor no es darle besos, no es darle abrazos, sí, es parte de una manifestación. El amor es esa comunicación, el amor es esa empatía, el amor es esa parte en donde tú lo haces crecer de algo que tal vez le genere una situación de agobio, ¿no? Que si le da miedo tal vez el agarrar un perrito y debemos de entender que le da miedo porque tal vez tuvo la experiencia o porque la información que se le ha brindado es inadecuada y es mi obligación pues darle la realidad, ¿no? Para que eso no le genere el día de mañana pues más miedo y bueno, se vaya acrecentando todo esto. En ese sentido, ya para concluir, sí me gustaría que hablemos un poquito de esas áreas especiales de los trastornos del neurodesarrollo, en donde está el chico negativista desafiante, en donde, bueno, pues ya sabemos que trae un problema
neurológico con ciertas sustancias y neurotransmisores que requieren de tratamiento farmacológico para poder generar esa conciencia, para que esta personita no se sienta de alguna manera vulnerada, ¿no? O en aquel paciente con trastorno del espectro autista, en donde tal vez el proceso o el entendimiento de las órdenes o las indicaciones por esta dificultad de la comunicación cuesta trabajo, o en aquel paciente como el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, en donde el autorregularse por el nivel de hiperactividad que tiene o por el nivel de impulsividad que llega a tener, pues se le dificulta, ¿no? Sí me gustaría que pudiéramos 2, 3 puntos. Sabemos que esto tiene que ser individualizado, sabemos que esto depende del modelo de crianza, sabemos que también esto depende de las figuras jerárquicas, que esto también depende de la edad diagnóstica, o sea, que depende de un sinfín de factores, pero sí me gustaría que por ahí me hicieran el favor de darnos pues algunos puntos básicos. Sé que los básicos ya los dimos, que son principalmente el de los que mencionamos, que sería, corríjanme si estoy equivocado. Uno, pues conócete a ti mismo para que tú puedas conocer a los demás, conoce a tu hijo, predica con el ejemplo, escúchalos o pon atención en ellos para que veas qué conductas o qué situaciones se están generando. Y la parte más importante, castiga con congruencia, es decir, no lo castigues o no le generes una consecuencia del acto que no pueda asociar en la repercusión, ¿no? O sea, a mí se me ocurrió mucho uno donde le dicen a los niños, no vas a comer, si no comes, no te sales a jugar. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, si no comes, entonces tú no te puedes bajar del asiento si no terminas de comer. Y si te bajas y no comes, al ratito que tú me quieras pedir de comer, yo no voy a tener tiempo y no te voy a dar de comer. Entonces, tú vas a saber qué prefieres, quedarte con hambre o mejor continuar en ello. Nos quedan 10 minutitos, los aprovechamos, los escucho. Fíjate que exactamente esta parte tiene que ser individualizada dependiendo de las conductas que estén presentando, pero a mí yo creo que el punto importante en esta cuestión cuando tenemos un diagnóstico de por medio, una condición o alguna comorbilidad es ser igual. Porque al final del día sí tenemos que hacer algunos ajustes por alguna cuestión de la comprensión, del lenguaje, de todo esto, pero debemos aplicar consecuencias, debemos aplicar reglas, debemos aplicar normas, todo eso, o sea, eso tiene que seguir, porque muchas veces es, ¿y entonces lo puedo regañar? ¿O le puedo llamar la atención? ¿O le puedo aplicar una consecuencia? Claro, o sea, totalmente, ¿sí? Así como le va a reconocer, así como también hay que aplicar consecuencias. Entonces, a mí la máxima es esa, aplicarlo y no irnos a la parte de encerrarlo en una burbuja, sobreprotección y no pasa nada porque tiene un diagnóstico, no le voy a decir nada. No, 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 sino esa cuestión. Para mí esa sería la máxima. Sí, como tú mencionas, hay que hacer ajustes porque si tenemos a un pequeñito con una situación de lenguaje donde pues la comprensión del mismo se dificulta, pues tenemos que cambiar ahí, ¿no? Esa parte. O si, por ejemplo, tenemos a otro pequeñito que la atención la tiene un poco dispersa, pues entonces tenemos que hacer una modificación, que nos vea, que nos atienda en esta cuestión, ¿no? Pero todo lo demás, o sea, es completamente lo mismo, porque al final del día no cambia en realidad esta parte, ¿sí? O sea, ese es para mí, ¿va? Y creo que en cuestión de disciplina es aplicable para todos los hijos en cualquier nivel y en cualquier situación, porque si no, caemos en que es en el error de hacerlo más vulnerable por tener un diagnóstico, por tener una percepción diferente, porque tiene una condición, lo sobreprotegemos, pero también se queda con la idea de, me tienen que proteger, y aplica un poco la inseguridad, el temor, el miedo, porque yo tengo esto. Entonces, no, en cuestión de disciplina yo creo que es igual para todos, desde papá, mamá hasta el hijo más pequeño,
mandarles ese mensaje. Sí, tiene una condición diferente a los demás, pero la disciplina es igual, creo, para todos en todos los sentidos, para no hacerlo vulnerable y decir, bueno, como yo tengo esto, a mí no me pueden decir nada, no me pueden exigir, porque después viene la contraparte de, oye mamá, yo también soy tu hijo, pero ¿por qué a él sí le permites esto y a mí no me lo permites? ¿Me explico? Entonces, ahí lo fundamental es, en cuestión de disciplina, creo que es para todos igual, en cualquier nivel, en cualquier situación. Y perdón, y también importante, pues si tenemos un hijo con una condición, pues tratar de informarnos con los especialistas para ver qué puedo hacer, cómo puedo tratarlo, cómo puedo apoyarlo, cómo puedo ayudarlo. Si desconozco del tema o del diagnóstico, pues acercarme para poder tener estrategias o tener posibles soluciones y de esa manera evitar caer en la discriminación, en la vulnerabilidad de uno de nuestros hijos. Creo que uno de los principales factores que llegamos a tener en este tipo de situaciones es el miedo a saber si estamos actuando correctamente, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque pues sabemos que tiene algún trastorno, alguna situación que si no tenemos el conocimiento, como bien menciona Luis, pues nos va a costar un poquito de trabajo como que el poderlo saber manejar, ¿no? Pero sí, yo digo, no soy el experto, opino totalmente acorde a todo lo que ustedes mencionan, en donde no debe de haber una diferencia, porque pues, la disciplina es disciplina y esto se ve. Debe de haber un filtro, porque tal vez las necesidades lo requieren, dependiendo de las características del niño, y en algunos de ellos pues debe requerir otro tipo de apoyo, ¿no? Que no solamente es la cuestión tal vez conductual en la terapia psicológica, sino también incluso pues la terapia farmacológica, ¿no? Que también nos llega a ayudar bastante en esta parte, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de estos casos en específicos en ese sentido. No sé si quieren agregar algo más. Yo la verdad me quedo muy contento con toda la información que nos han dado. Hay mucho que trabajar, indiscutiblemente. Nadie está libre de pecado, ¿no? Yo creo que todos tenemos nuestros pros y nuestros contras, pero lo que no tenemos es la justificación, o sea, no podemos justificar que porque trabajamos mucho, que porque llegamos cansados, que porque, no sé, me duele la cabeza, 50, porque tengo que hacer cosas, no le demos las atenciones y los cuidados. Creo que algo que dijo César desde un principio lo tenemos que reconocer es darles tiempo de calidad, no cantidad, de calidad. Y eso implica pues el escucharlos, el verlos, el jugar. Otra manera muy importante de establecer disciplina también es el juego. O sea, el juego también nos da la oportunidad de poder de alguna manera ejercer roles, ejercer turnos, ejercer el ganar y el perder, que también es muy importante, el retroalimentarnos en ello. Y a veces como papá no nos damos el tiempo de jugar y pueden ser juegos tan básicos como, no sé, piedra, papel y tijera, ¿no? Por poner un ejemplo. O juegos tan básicos como, no sé, el avión, digo, en mis tiempos, ¿no? O sea, no necesitamos un Xbox, vaya, no necesitamos un juego de otro nivel, ¿no? Para estas características. Yo les quiero agradecer muchísimo la oportunidad. Indiscutiblemente va a haber muchas preguntas, vamos a tratarles de contestar en ese sentido, pero algo que nos quieran agregar en ese sentido. Yo nada más hay un consejo y esto como papá y como psicólogo, la parte de perder el miedo a acercarme y preguntar, porque eso es algo que de repente tenemos ¿y cómo le voy a preguntar a alguien qué hago con mi hijo? ¿Cómo no voy a saber? ¿Cómo no voy a poder? Y nos quedamos en ese circulito y a veces nos la complicamos. Entonces, yo creo que eso es importantísimo, perder el miedo, acercarse, preguntar y decir, oye, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Eso, esa sería como que algo con lo que me gustaría cerrar, ¿no? En esa cuestión. Y en lo que a mí respecta, pues decirles que, bueno, en general, que no hay un manual donde nos diga cómo ser padres, que es difícil y que es complicado, creo que sí, para todo mundo, y no nacemos enseñando siendo padres. Tenemos que ir aprendiendo poco a poco, y los hijos nos enseñan bastante, nos van marcando la pauta, cómo irse educando poco a poco.
Y pues igual, tratar de acercarnos a los expertos para si tenemos alguna duda o una inquietud, no pasa nada, nadie es perfecto en este mundo. Entonces, lo más importante es tener esa confianza y esa humildad de decir, ¿sabes qué? Pues pasa esto, me sucede esto, no sé cómo actuar, no sé cómo comportarme, no sé cómo disciplinar a mis hijos. Acercarse a los especialistas para que por medio de estrategias, por medio de algunas cuestiones que podemos implementar para cada uno de ellos, podemos ayudarles y apoyarles. Acercarse con nosotros, estamos a sus órdenes para servirles y pues a ustedes gracias por el apoyo, por la confianza y estamos también para lo que se ofrezca. Pues al contrario, muchas gracias por toda la información. Yo creo que va a haber una replicabilidad de este tema porque pues indiscutiblemente hay mucho que ahondar en este sentido. Y la verdad, pues yo me quedo muy contento por todo lo que platicamos. Y bueno, como siempre le digo, aquí es cuestión de mejorar y todos tenemos mucho en qué trabajar, pues para ser mejores papás, mejores hijos, mejores hermanos, mejores seres humanos, mejor todo, ¿no? Y creo que todos tenemos derecho a equivocarnos, pero lo que no tenemos derecho, pues es a tratar de ser mejores, ¿no? O sea, ahí creo que es obligado, tenemos que hacerlo, ¿no? Para tratar de fortalecerlo, ¿no? Muchas gracias, les agradezco mucho y pues vamos a contestar más adelante todas las preguntas que tengamos. Gracias, buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches, muchas Buenas gracias. Al noches. contrario, Hasta gracias. luego. Bye. Gracias. Bye.